El miedo tiene un color específico, un gris ceniza, que no permite ver más allá de la próxima página del examen, la misma página que Mario Alberto, de tan solo 9 años, miraba como si estuviera escrita en un código alienígena, un código cruel que se rehusaba a hablar su idioma, y por tercera vez consecutiva, el color rojo de reprobado manchaba el boletín de calificaciones, un símbolo indeleble de un fracaso que sentía más grande y más pesado que la mansión de mármol y cristal donde vivía, una jaula de oro en el exclusivo y perfecto Valle del Solsticio, un lugar donde la imperfección simplemente no existía. Mario Alberto del Toro, un nombre que en la alta sociedad de Monterrey resonaba con el eco de la excelencia y el poder, llevaba un peso sobre sus pequeños hombros que ni el traje de diseñador europeo, ni la colección de autos de lujo de su padre, ni la habitación del tamaño de un penthouse completo podían aliviar, un peso que se manifestaba en esa danza incomprensible de letras y números que se burlaban de él cada vez que intentaba concentrarse, convirtiendo una simple operación aritmética en un jeroglífico egipcio sin clave de resolución. El niño, atrapado en el brillo implacable de su hogar, se sentía como una sombra transparente, una anomalía en un universo obsesionado con las líneas rectas y las expectativas imposibles, mientras el sonido de los pasos de su padre, don Ricardo del Toro, resonaban por el pasillo de mármol como el redoble de un tambor que anunciaba su próxima sentencia de decepción. Don Ricardo del Toro, el empresario de 50 años que había convertido el dolor de una pérdida temprana en una armadura de acero y un control absoluto sobre su imperio, caminaba con la autoridad de quien sabe que su palabra es ley. Su reloj suizo valía más que una casa promedio, y su mirada era capaz de detener el tiempo en su camino. Un hombre que no entendía de matices, solo de éxito o fracaso, de blanco o negro. Y en su mundo, su hijo, Mario Alberto, era una mancha de color inaceptable en un lienzo perfectamente monocromático. La viudez de hacía 4 años no había ablandado su corazón, sino que lo había forjado más duro, enfocando toda su energía en mantener la fachada de perfección que la sociedad esperaba de la familia del Toro, una perfección que se desmoronaba silenciosamente cada vez que llegaba un nuevo reporte escolar con la palabra fatídica, reprobado. Doña Elvira, el ama de llaves de 60 años, con un semblante permanentemente vigilante y manos que habían pulido el brillo de esa mansión por más de 2 décadas, señaló con un gesto tenso hacia el estudio, donde el quinto tutor del semestre, un joven egresado de una universidad de renombre con un currículum impecable, sudaba a chorros, mientras Mario Alberto miraba el libro de texto como si estuviera escrito en arameo antiguo, la desesperación colectiva flotando en el aire denso y perfumado a maderas finas de la imponente habitación. El portazo sin aviso de don Ricardo silenció de golpe la frustración del tutor, un hombrecillo calvo con gafas de montura gruesa que se levantó tembloroso ante la presencia imponente del dueño de la casa, sintiendo que no solo su trabajo, sino su dignidad, pendía de un hilo tan fino como el cristal de los vitrales. ¿Y bien?, preguntó don Ricardo con una voz que cortaba el aire como un látigo invisible, la única palabra, cargada con el peso de la amenaza, el desprecio y la impaciencia, un sonido que el tutor conocía demasiado bien. El académico, tartamudeando y tragando saliva con dificultad, intentó desesperadamente encontrar palabras que dulcificaran la amarga verdad. Señor del Toro, he instruido a cientos de mentes brillantes, pero su hijo simplemente no retiene la información. Hay una barrera, una incapacidad que yo no puedo sortear. Tal vez necesite una evaluación neuropsicológica especializada o una institución que se enfoque en...
Antes de que pudiera terminar la frase, la sentencia de don Ricardo lo fulminó. ¡Fuera! Recoja sus miserables pertenencias y salga de mi propiedad ahora. La furia del millonario no necesitaba subir el tono para ser devastadora. Era un escalofrío helado que garantizaba la desaparición inmediata. Y así, el quinto intento de don Ricardo por forzar la genialidad de su hijo por la vía tradicional se evaporó como agua en el ardiente asfalto de un verano regiomontano. Mario Alberto, sin levantar la vista de sus manos apretadas, sabía lo que venía después de la humillación del tutor, el monólogo del costo de su educación, de las oportunidades que miles de niños matarían por tener, de la vergüenza que un del Toro no debería jamás infligir a su nombre. Y aunque el niño no respondía, cada palabra se clavaba en su pecho como una estaca congelada, construyendo un muro de culpa y de insuficiencia que lo hacía desear desaparecer por completo de esa existencia dorada y asfixiante. «Mírame cuando te hablo», exigió don Ricardo. Y Mario Alberto alzó sus ojos, llenos de una humedad contenida pero sin lágrimas, porque hacía mucho tiempo que había aprendido que en esa casa el dolor se traga, no se exhibe. «Lo siento, papá, lo siento», susurró el niño, una disculpa vacía que no servía para mitigar el juicio implacable. «Los del Toro no fracasan, Mario Alberto, nunca, ni en los negocios, ni en la vida, y definitivamente no en la escuela. Enderézate y sé digno de tu apellido». Y con el olor de su perfume caro flotando como una niebla tóxica y el peso de su decepción colgando en el aire como una losa de cemento, don Ricardo salió del estudio, dejando a su hijo solo en medio de una habitación gigantesca, completamente desolado y sintiéndose la persona más tonta del mundo. Detrás de la puerta de vaivén de la cocina de chef, que olía a desinfectante de limón y a promesa de pan recién horneado, Elena Morales, una joven de 32 años, con el uniforme gris impecable y un delantal que siempre olía a suavizante de telas, había escuchado la escena completa, la misma escena que se repetía cada pocas semanas desde que había llegado a trabajar a la mansión del Toro hacía apenas 6 meses, limpiando, cocinando y desvaneciéndose en las paredes cada vez que los patrones pasaban, una presencia útil, silenciosa y completamente olvidable, el arquetipo de la empleada invisible. Elena había sido, antes de que las vueltas crueles de la vida la obligaran a cambiar las aulas por los trapeadores, una maestra rural, una profe de vocación que había aprendido que el conocimiento, para ser absorbido, necesita hablar el idioma del corazón de cada niño. Y esa tarde, mientras recogía una bandeja de té intocada del estudio, sus ojos cayeron sobre el escritorio del niño. Allí, bajo un montón de cuadernos inútiles y libros de texto, había un dibujo, una explosión de crayones y colores que no seguía ninguna regla de perspectiva o anatomía, pero que bullía de vida, un bosque donde los árboles se abrazaban y un sol, sonriente y tristón, se asomaba en una esquina, y en la parte inferior, con una letra temblorosa que le partió el alma, la pequeña y desgarradora declaración: «Yo no soy tonto, solo hablo diferente». La visión de ese dibujo actuó en Elena como un resorte, rompiendo algo dentro de su pecho, una barrera de profesionalismo autoimpuesto que la obligaba a mantenerse al margen de los dramas familiares de sus empleadores. Porque en esa simple frase, en ese estallido de creatividad reprimida, ella reconoció una verdad profunda que nadie más en esa mansión de lujos podía ver. El problema no era Mario Alberto, sino el sistema que se negaba a aceptarlo, el sistema que solo medía un tipo de inteligencia y declaraba roto a cualquier otro. Elena dobló el dibujo cuidadosamente y lo guardó en el bolsillo de su delantal, sintiendo que en ese momento, sin que el niño lo supiera, ni que el poderoso don Ricardo lo sospechara,
Acababa de firmar un pacto, de iniciar una rebelión silenciosa que pondría en riesgo su único sustento, pero que, de tener éxito, transformaría no una, sino 3 vidas para siempre, porque ella había visto la luz donde todos los demás solo veían la sombra del fracaso. La vergüenza, esa compañera constante de Mario Alberto, lo seguía por los corredores vacíos de la mansión. Era el eco en el comedor cuando su padre leía el periódico en lugar de mirarlo. Era el cuchicheo en el prestigioso colegio internacional Valle del Solsticio cuando la maestra pronunciaba su apellido con esa mezcla de expectativa perdida y resignación. En el colegio, una institución que olía a dinero de abolengo y a ambición desmedida, donde los uniformes llevaban la raya perfecta y los niños hablaban 3 idiomas antes de perder sus dientes de leche. Ser un Del Toro era portar una corona de diamantes que se sentía más como un grillete de hierro, una carga de perfección que Mario Alberto no podía llevar. Mario Alberto, ¿podrías resolver esta ecuación en el pizarrón? La voz de la profesora Candelaria, cansada ya de fingir esperanza, sonó en el aula, y el niño se levantó, sintiendo los 30 pares de ojos clavándose en su espalda como alfileres fríos, sus piernas temblando como gelatina mientras caminaba hacia el frente, donde una simple suma de 3 dígitos se retorcía ante sus ojos, riéndose de él, transformándose en garabatos sin ningún sentido lógico. Y yo, su voz apenas un susurro que la profesora no aceptó, más fuerte Mario Alberto, y el niño, sintiendo la humillación quemándole las mejillas, solo pudo responder con un gemido de derrota. No puedo. La risa suave y filosa de sus compañeros de clase, hijos de la élite de Monterrey, lo hirió más que cualquier regaño, obligándolo a regresar a su pupitre en el que pareció el viaje más largo y tortuoso de toda la galaxia conocida. Esa tarde, el chofer lo dejó en la imponente entrada de la mansión, y Mario Alberto, sabiendo que su padre estaría en una reunión de negocios crucial y que tendría al menos 2 horas de libertad antes de que llegara el enésimo tutor, se deslizó por la puerta de servicio, buscando refugio en el único lugar que no le exigía leer, la gigantesca biblioteca de cedro y ébano. No buscaba un libro, sino un rincón tranquilo para sacar sus crayones y su cuaderno, la única actividad que sus manos sabían hacer sin temblar, la única forma de expresión que su cerebro reconocía como válida, creando un universo alternativo donde las letras eran pájaros de colores, los números eran árboles espirales de crecimiento libre, y todo, aunque no siguiera las reglas de la escuela, tenía un sentido profundo y reconfortante. Absorto en su creación de un mundo perfecto, no notó la presencia silenciosa hasta que una voz suave y cálida, la voz de Elena, lo sobresaltó. «Son hermosos». La empleada estaba en el umbral, con el plumero en una mano y una expresión de genuina admiración en su rostro, no la falsa lástima o la exigencia que conocía tan bien. Mario Alberto, sintiéndose descubierto en su única verdad, intentó guardar rápidamente sus tesoros, sintiendo el pánico subir por su garganta. «Yo, lo siento, no debería estar aquí», a lo que Elena respondió con una pregunta sencilla y profunda que lo desarmó. «¿Y por qué no? Es tu casa, ¿no es así?», a lo que el niño solo pudo bajar la mirada, el peso del no pertenecer aplastándolo incluso en su propio refugio. Elena entró despacio, con movimientos lentos y cuidadosos, como quien se acerca a un animal, herido y asustado, y se arrodilló junto a él, pidiendo permiso con la mirada. «¿Puedo verlos?». Mario Alberto dudó por un momento, la voz de su padre resonando en su mente, advirtiéndole que dibujar era una pérdida de tiempo inútil. Pero algo en la mirada de Elena, una autenticidad que nunca había visto en los ojos de los adultos de su vida, lo hizo asentir lentamente, permitiéndole ver su alma expuesta en papel.
Tienes un talento increíble, dijo Elena, observando los dibujos con una atención real, no fingida, notando la composición, el uso del color, la forma en que cada línea creaba una narrativa, una declaración que el niño rechazó de inmediato, pero no sirve de nada, y su voz se quebró al confesar el mantra de su padre. Mi papá dice que dibujar es perder el tiempo, que necesito matemáticas, ciencia, lenguaje, pero yo no puedo, soy tonto. No. La negativa de Elena fue rotunda, tan firme y cargada de convicción, que Mario Alberto la miró asombrado, incapaz de procesar una negación tan contundente a la etiqueta que llevaba pegada en el alma. No eres tonto, Mario Alberto, eres diferente y diferente no es malo, dijo ella, tomando sus manos con la suavidad del algodón. Es solo otro camino, una frase que se sentía como una revelación, como un permiso para ser él mismo, algo que nunca nadie le había concedido. ¿Otro camino a dónde?, preguntó el niño. La esperanza, una sensación olvidada, asomando como un tímido rayo de sol. Elena sonrió, una sonrisa triste pero cargada de una luz propia, la luz de la vocación aplazada. Al mismo lugar que todos, Mario, pero tú vas a llegar caminando entre los árboles de un bosque mágico, mientras que los demás van por las autopistas de concreto, y eso, te lo juro, está perfectamente bien. Mario Alberto no comprendió del todo el significado de la metáfora, pero sintió un calor extraño en su pecho, una sensación de ser visto y aceptado incondicionalmente, algo que valía más que todos los lujos de esa casa. Y entonces, con la inocencia y la desesperación de un niño que se aferra a un clavo ardiendo, preguntó, ¿tú crees que puedo aprender? Elena no respondió con una palabra simple, sino que se quedó mirando al niño, luego a sus dibujos llenos de vida, y finalmente al boletín escolar rojo que asomaba de su mochila de marca, y en ese instante tomó la decisión más arriesgada, más imprudente, y a la vez más correcta de toda su vida, la decisión que la obligaría a romper su rol de empleada, de invisibilidad y de silencio. ¿Qué tal si te enseño a mi manera? Y la propuesta cayó sobre Mario Alberto como una lluvia refrescante en el desierto. ¿Tu manera?, preguntó el niño, y Elena asintió. Sí, mi manera, sin gritos, sin presión, sin decirte que eres lento o torpe. Solo tú, yo y el conocimiento esperando ser descubierto, de la misma forma que descubriste cómo hacer que tus árboles de crayón parezcan vivos y se abracen. El corazón de Mario Alberto latió desbocado, la adrenalina y la excitación de un secreto compartido, un acto de rebeldía autorizada subiendo por su garganta y la pregunta obligada, el ancla a la realidad de la que intentaban escapar, asomó. ¿Y mi papá? Elena miró hacia la puerta cerrada, luego hacia el niño con una determinación que la asustaría hasta en sus sueños. Esto queda entre nosotros, Mario Alberto. Es un secreto, una alianza, y si tu padre o doña Elvira se enteran, lo más seguro es que me despidan. Pero algunos riesgos, mi niño, valen la pena el precio de la calle. El trato estaba sellado, una alianza secreta forjada en el corazón de una biblioteca llena de libros que, irónicamente, no serían usados de la forma tradicional, sino como símbolos de un conocimiento que ahora se convertiría en un juego, en una aventura gráfica. Al día siguiente, mientras don Ricardo firmaba contratos multimillonarios en su corporativo de cristal en el centro de Monterrey y un nuevo tutor que solo duraría 3 días, preparaba ejercicios tediosos, Elena y Mario Alberto se reunieron en el jardín trasero, la hora de la siesta obligatoria convertida en su campo de batalla intelectual, un oasis de pasto recién cortado y flores aromáticas que pronto sería su laboratorio. Ella trajo papel y crayones, pero lo más importante que trajo fue una sonrisa genuina y una fe inquebrantable. Él trajo su miedo,
su vergüenza y una necesidad desesperada de demostrarle al mundo y sobre todo a sí mismo que no era el fracaso que todos le habían dicho que era. «Muy bien», dijo Elena, sentándose sin dudar en el césped húmedo, algo que ningún adulto de la mansión se rebajaría a hacer. «¿Sabes qué es una suma?». A lo que Mario Alberto respondió con el ceño fruncido. «A veces, solo a veces, se me confunde. No puedo ver el número. Es como si se borrara en mi cabeza». Y Elena, tomando un crayón color cielo, sonrió. «Perfecto. Vamos a dibujarla. Vamos a convertir los números fríos en criaturas vivientes». La primera lección fue mágica. Imagina que tienes 3 colibríes. Azules en este naranjo dibujó rápidamente 3 pajaritos y llegan 2 más. «¿Cuántos colibríes hay ahora?», preguntó Elena, y Mario Alberto, con su pequeño dedo, contó los dibujos, no los números fríos. «5», exclamó el descubrimiento iluminando sus ojos. «Exacto, eso es 3 más 2, una suma, pero no con símbolos, sino con colibríes que respiran y vuelan». Y por primera vez en toda su vida, el concepto abstracto de la adición, que siempre había sido una pared, se convirtió en una imagen clara, en un juego lógico y visual que no necesitaba de la memoria o la repetición, sino solo de la imaginación. Pasaron 40 minutos dibujando operaciones. Las restas se convirtieron en aves que volaban lejos de un árbol, las multiplicaciones en flores que crecían en hileras perfectas, las divisiones en rebanadas de un pastel compartido con partes iguales, y cuando Elena anunció que era hora de volver a sus roles de empleada y patrón, Mario Alberto suplicó con una voz pequeña y emocionada: «Mañana otra vez, Elena, por favor». A lo que ella, con una ternura indescriptible, respondió: «Mañana otra vez, mi niño». Esa noche, mientras don Ricardo revisaba balances financieros con su mirada de halcón en el estudio, Mario Alberto hizo algo que no hacía desde antes de que su madre enfermara. Sonrió antes de dormir, la imagen de sus colibríes de la suma aleteando felizmente en su mente, y en el ala de servicio, Elena se quedó despierta hasta tarde, no limpiando, sino preparando la lección de historia, dibujando mapas conceptuales con batallas convertidas en telenovelas y fechas en personajes de colores vibrantes. Ella sabía que estaba en la cuerda floja, que la amenaza de doña Elvira era real y que estaba a un paso de ser descubierta y arruinada, pero el brillo de los ojos de Mario Alberto cuando entendió una multiplicación valía cualquier riesgo, cualquier sacrificio que tuviera que hacer. Lo que ninguno de los dos podía saber es que, desde una ventana con una vista privilegiada del jardín trasero, con los ojos entrecerrados y los labios apretados en una línea fina de desaprobación, doña Elvira, el ama de llaves, había sido testigo de la escena completa, un instinto de guardiana del orden que la obligaba a reportar cualquier infracción a la perfección inquebrantable de la Casa del Toro. El don de Elena era la empatía, un talento silencioso y profundo que se negaba a gritar, y durante 3 semanas, la maestra encubierta y el niño construyeron un universo paralelo dentro de la jaula dorada de la mansión, un mundo donde el aprendizaje no se forzaba, sino que se invitaba a ser descubierto. Mientras don Ricardo cerraba negocios que movían la economía del Estado y los tutores oficiales seguían fracasando en la sala principal, Elena transformaba cada objeto de la cotidianidad en una herramienta pedagógica. Las cucharas de plata de la cocina se convertían en fracciones visuales, el jardín paisajístico en un laboratorio de ciencias naturales donde las hormigas enseñaban la organización social y las flores explicaban los ciclos de vida, y Mario Alberto, por primera vez, no estaba estudiando en el sentido tradicional del término, sino explorando,
Y ese conocimiento, al hablar por fin su idioma visual, se había convertido en un amigo, no en un enemigo. Una tarde, Elena simulaba sacudir el polvo de un florero antiguo en el salón principal, mientras que el niño, escondido a medias detrás de un sillón, se lamentaba. «Odio historia, Elena, son solo listas de fechas y nombres que nunca, jamás logro recordar. Se me escapan como arena entre los dedos». «Eso es porque te la enseñaron como una lista de compras aburrida, mi niño. Pero la historia no es una lista, la historia es una película», respondió Elena con una sonrisa cómplice, sacando sus inseparables crayones y un rollo de papel que pronto se convertiría en una línea de tiempo dibujada, donde cada fecha no era un número, sino un personaje con vestimenta de época, cada evento una escena dramática con diálogos inventados, una representación visual que convertía la Revolución Mexicana en un drama de héroes y villanos en lucha por un sueño de justicia, la conquista en una historia épica de choques culturales y traición. Mario Alberto la miraba hipnotizado. Elena hablaba con las manos, actuaba las voces, convertía el pasado en un presente vibrante, y cuando le pidió al niño que dibujara su propia versión de un evento histórico, sus manos volaron sobre el papel con una seguridad que nunca había exhibido en la escuela, creando batallas, discursos apasionados y momentos decisivos con una claridad narrativa impresionante. «¿Lo ves, mi campeón?», dijo Elena, sintiendo una punzada de orgullo genuino. «No necesitas memorizar fechas sin alma, necesitas entender por qué sucedieron las cosas y tú entiendes la lógica, la emoción, la secuencia perfecta. Solo te faltaba la llave de la imaginación». Pero no todo era fácil, porque había días en que la frustración golpeaba con la fuerza de un huracán, días en que las letras volvían a bailar caóticamente y los números regresaban a su naturaleza burlona. Y en esos momentos de quiebre, Elena no forzaba el aprendizaje, sino que se sentaba junto al niño y compartía una vulnerabilidad controlada, una conexión más allá de los libros, contándole historias de su propia vida, de su camino como educadora. «Yo también fui maestra, ¿sabes?», le dijo una tarde, mientras medían los ingredientes para hornear galletas en la cocina. Una lección disfrazada de fracciones comestibles, un juego delicioso, donde la mitad de la taza y un cuarto de mantequilla no eran conceptos abstractos, sino placeres tangibles. En un pueblo muy, muy lejos de aquí, la escuela era de adobe con techo de lámina. Teníamos 3 libros para 30 niños, pero esos niños aprendían con un hambre voraz, no de comida, sino de futuro, de un mañana mejor que el de sus padres. «¿Y por qué dejaste de enseñar, Elena?», preguntó Mario Alberto con la harina en la nariz y una curiosidad genuina que lo hacía olvidarse de su miseria. Elena guardó silencio por un momento, sus manos amasando la masa con movimientos lentos, casi tristes. «Mi mamá enfermó, mi niño», confesó Elena, sintiendo el nudo en la garganta al recordar la necesidad imperiosa de dinero. Necesitaba tratamientos carísimos, atención constante, y en el pueblo, el sueldo de una profe rural no alcanza ni para las aspirinas. Así que vine a la ciudad. El trabajo de limpieza en casas grandes, irónicamente, paga mejor que el trabajo de enseñar almas. Es triste, pero es la cruda realidad de nuestro país». Y con esa confesión, el vínculo entre ellos se hizo más profundo, más peligroso, más real. Ya no era solo de alumna y mentora, sino de 2 almas heridas, compartiendo una necesidad de sanación mutua. «¿Y tu mamá está bien ahora?», preguntó Mario Alberto, su voz tierna y preocupada, a lo que Elena respondió con una sonrisa melancólica. «Falleció hace 2 años, mi campeón, pero ella me enseñó algo importantísimo, que ayudar a una sola persona, cambiar la vida de un solo niño, puede cambiar el mundo entero de esa persona, y a veces
Eso es todo lo que se necesita para que una vida tenga sentido. En ese instante, Mario Alberto, en un impulso genuino que rompió el protocolo de patrón y empleada, abrazó a Elena con toda la fuerza de sus pequeños brazos, un abrazo de consuelo y gratitud que ella devolvió con una ternura maternal, sintiendo que en ese abrazo se jugaba no solo la educación, sino la sanación de un dolor profundo que ambos compartían, la necesidad de un amor y un reconocimiento incondicional. Mientras tanto, en los pasillos inmaculados de la mansión, doña Elvira, el ama de llaves, afilaba su vigilancia con la paciencia de un halcón, notando las rodillas de Mario Alberto manchadas de tierra de jardín, el tiempo excesivo que Elena pasaba en el ala de lectura, la complicidad silenciosa que se cruzaba en las miradas de ambos, una dinámica que atentaba contra el orden y la jerarquía que ella había mantenido por décadas. Una tarde, en el cuarto de lavado, entre el olor a detergente y el vapor de las secadoras, doña Elvira acorraló a Elena, cerrando la puerta con un golpe seco que resonó como una advertencia. «Elena, necesito hablar con usted. He notado su comportamiento con el niño». La voz del ama de llaves era fría y profesional, y la empleada sintió el estómago contraerse, sabiendo que el momento de la verdad había llegado. «Solo hago mi trabajo, doña Elvira», respondió Elena con la barbilla en alto, aunque sus manos sudaban fríamente, a lo que la guardiana del orden replicó con un tono incisivo: «Su trabajo es limpiar, no educar, no inmiscuirse en los asuntos de la familia». Y Elena, buscando una excusa que se sabía inútil, insistió: «No enseño, solo converso con él cuando se siente solo». Doña Elvira, con sus 55 años de experiencia en detectar secretos en las familias ricas, cruzó los brazos con una autoridad inquebrantable. «Escúcheme bien, Elena. Esta casa tiene un orden, y la reputación de don Ricardo es intocable. Si él descubre que una empleada sin título está interfiriendo con la educación de su hijo, no solo la despedirá, se encargará personalmente de que usted no vuelva a encontrar trabajo en ninguna casa decente de Monterrey». La amenaza era concreta, existencial, y Elena apretó los puños dentro de los bolsillos del delantal. «¿Y si el niño necesita ayuda, doña Elvira? Si los tutores que él contrata no lo entienden», preguntó Elena, la osadía temblando en su voz, a lo que el ama de llaves sentenció con frialdad: «Entonces no es su problema. Usted es una empleada, una pieza reemplazable en un sistema perfecto, no la salvadora de nadie, y mientras antes entienda la enorme diferencia entre esos dos roles, mejor le irá en la vida. Créame, yo he visto demasiadas tragedias por saltarse el protocolo». Doña Elvira salió del cuarto de lavado, dejando a Elena sola entre sábanas húmedas y el eco de una advertencia que le caló hasta los huesos. Y esa noche, la joven maestra encubierta estuvo a punto de renunciar, de empacar sus pocas pertenencias y huir, decidiendo que el riesgo de perder su sustento no valía la pena, hasta que la imagen de los ojos de Mario Alberto, iluminados por la comprensión de una multiplicación, la obligó a quedarse, recordándole que había riesgos que simplemente no eran negociables, porque una promesa era una promesa. Mario Alberto, ajeno al drama en el cuarto de lavado, comenzó a cambiar de una manera sutil pero innegable. Su brillo interior, antes opacado, comenzaba a asomar. Su timidez disminuía, y aunque los tutores oficiales seguían fracasando en la sala principal, el niño, en secreto, resolvía problemas dibujando, leía convirtiendo palabras en imágenes mentales, aprendía traduciendo todo al único idioma que su cerebro procesaba naturalmente, el lenguaje visual, el lenguaje que Elena le había devuelto. Una noche, don Ricardo, en un raro momento de intentar reconectar con su hijo,
Entró a la habitación para revisar las tareas, esperando encontrar el desastre habitual, el muro de la incomprensión, pero en su lugar se encontró con un cuaderno completamente diferente, lleno de dibujos que parecían una mezcla caótica de arte y ciencia, sumas con pajaritos, restas con nubes que se desvanecían, multiplicaciones con árboles que se ramificaban, una explosión de color y lógica que lo dejó completamente desconcertado. «¿Qué es esto?», preguntó don Ricardo con el ceño fruncido y una mezcla de extrañeza y disgusto en su voz, a lo que Mario Alberto, sintiendo el pánico subir por su garganta, balbuceó: «Y yo. Es mi forma de practicar, papá. Funciona mejor para mí que los números normales». Don Ricardo miró los dibujos con una expresión indescifrable. Una parte de él quería arrancar esas páginas y obligar a su hijo a estudiar como una persona normal, con la frialdad de los números y la disciplina de la memorización. Pero otra, parte pequeña, oculta bajo años de dolor y rigidez, reconoció un destello familiar en esa forma de ver el mundo. Su esposa, Laura, la madre de Mario Alberto, había sido una artista, una pintora que veía la realidad en formas, texturas y colores, no en balances financieros o en líneas rectas, una verdad que había sepultado bajo el trabajo y la ambición. «¿Entiendes lo que estás haciendo con estos garabatos?», preguntó finalmente don Ricardo, la curiosidad superando al disgusto. «Sí, papá, puedo resolver lo que me pidas», respondió Mario Alberto con una seguridad inusual. Y su padre, para probarlo, escribió una simple operación en un papel, 15 plus 23, y el niño, sin dudar, dibujó rápidamente 15 puntos, luego 23 más, y los contó con su dedo. 38, correcto. Y don Ricardo sintió una punzada extraña, una mezcla de sorpresa y confusión, una pequeña grieta en su muro de control. «Está bien», dijo secamente, «pero en la escuela no puedes dibujar en los exámenes. Así que este método no sirve de nada, es inútil», y salió de la habitación, dejando a Mario Alberto con el corazón roto por la negación final. Pero algo había cambiado en el aire, porque su padre, por primera vez, había sido testigo de que, aunque diferente, su hijo podía hacer algo, que no era un tonto, que había una luz en su interior que se rehusaba a apagarse. Esa pequeña chispa de reconocimiento se convertiría en un incendio, porque 3 días después, una carta con el membrete del colegio, Internacional Valle del Solsticio, llegó a la mansión. El colegio estaba organizando el primer Concurso Nacional de Conocimientos Integrales, una competencia transmitida a nivel nacional con la presencia de autoridades educativas y medios de comunicación, y la dirección del colegio, en un gesto que mezclaba la crueldad con una última oportunidad, había decidido invitar a Mario Alberto del Toro, la oveja negra, a participar, su última oportunidad para demostrar que merecía el apellido que llevaba o para hundirse en la humillación pública definitiva. La carta fue leída por don Ricardo durante el desayuno. Sus nudillos se pusieron blancos al rodear la taza de café, pero su expresión permaneció impasible. «Es una oportunidad, Mario Alberto. Tal vez la última», dijo con voz firme. Mario Alberto no pudo comer el chilaquil de su plato, su imaginación volando hacia el auditorio lleno de gente, las luces cegadoras, las preguntas imposibles y el rostro de decepción de su padre, magnificado miles de veces por las cámaras de televisión. «No puedo, papá», susurró el niño. «Voy a reprobar delante de todo el país. Voy a humillarte». «Ya me humillas cada mes con tus boletas, Mario Alberto. Al menos esta vez, hazlo de una forma que realmente importe». La dureza de las palabras de don Ricardo lo golpeó como un puñetazo en el estómago, y el niño salió corriendo del comedor, incapaz de contener las lágrimas que había tragado por años, encerrándose en su habitación, deseando
desaparecer de la existencia, de ese apellido que se sentía como una condena. Alguien tocó la puerta suavemente, la única voz que representaba un refugio en ese naufragio emocional. Mario Alberto, soy yo, Elena. Y aunque el niño gritó, «¡Vete!», la voz de la empleada, cargada de una determinación tranquila, insistió, «No me voy, abre». Y el pestillo cedió, revelando a Mario Alberto hecho un ovillo en su cama, abrazando una almohada como si fuera su último salvavidas. «Escuché lo de la competencia», dijo Elena sentándose junto a él sin invadir su espacio. «Y está bien si no quieres ir, nadie puede obligarte a hacer algo que te aterra». Una respuesta que sorprendió a Mario Alberto, que esperaba un sermón motivacional vacío. Pero Elena continuó, su voz suave pero con un filo de verdad. «Solo tengo una pregunta, mi campeón. ¿No quieres ir porque no puedes o porque tienes miedo de intentarlo?». La pregunta de Elena, simple y profunda, se clavó en la conciencia de Mario Alberto, como una daga obligándolo a enfrentar la raíz de su terror. Porque siempre fracaso, Elena. Soy yo, estoy roto», confesó el niño. Y la maestra encubierta lo interrumpió con una firmeza que resonó en el silencio de la habitación. «Mentira. Durante 9 años el mundo te ha dicho que eres un fracaso, pero yo llevo 3 semanas viéndote aprender cosas que nadie creía que podrías entender. Entonces, ¿a quién le vas a creer? ¿A los que nunca te entendieron? ¿O a alguien que te ve con los ojos de la verdad, que te ve realmente?». Una pequeña pero terca vocecita dentro del pecho de Mario Alberto le susurró, «Tal vez ella tiene razón». Y la decisión se tomó en un aliento. «Si voy, ¿me vas a ayudar, Elena?». A lo que ella, con una sonrisa que iluminó la habitación, prometió, «Hasta el final, mi campeón, hasta el último aliento de esa competencia, vamos a enfrentarla juntos». Así comenzó la preparación más intensa, más inusual y más arriesgada que Mario Alberto había conocido en 1900. Su corta vida, no con libros aburridos y regaños, sino con canciones, juegos, dibujos y teatro. Elena transformó cada materia del concurso en una aventura visual y kinestésica. La geografía se convirtió en mapas de tesoros escondidos, las ciencias en experimentos con ingredientes de cocina, la historia en obras de teatro de 2 personajes en el jardín, las matemáticas en acertijos visuales. Pero el tiempo era un enemigo implacable. La competencia estaba a solo 2 semanas y cada día que pasaba, la vigilancia de doña Elvira se hacía más intensa, más cercana. Una tarde, el ama de llaves los encontró en la biblioteca, un caos controlado de diagramas, crayones y risas, una escena de complicidad que le confirmó sus peores temores y tosió desde el umbral, su presencia cortando la magia del momento como un cuchillo afilado. «¿Interrumpo algo, señorita Morales?», preguntó doña Elvira, con una voz de hielo que hizo que ambos saltaran de la sorpresa, como si hubieran sido sorprendidos robando. Elena se puso de pie rápidamente, intentando recoger el desorden con manos temblorosas. «Solo ayudaba a Mario Alberto a organizar sus materiales, doña Elvira», a lo que el ama de llaves respondió con una mirada gélida que prometía el infierno. «Ya veo, pues don Ricardo quiere verla en su oficina, Elena, ahora mismo». Y el corazón de la maestra encubierta se detuvo por completo, sintiendo que la soga se cerraba en su cuello. Mario Alberto la miró con pánico en sus pequeños ojos. «No pasa nada, el campeón», susurró Elena con una calma forzada. «Todo va a estar bien, solo es una conversación». Pero mientras caminaba hacia el ala privada de don Ricardo, con doña Elvira detrás de ella como una carcelera silenciosa y satisfecha, sabía que el momento de la verdad definitiva, el momento del despido y la humillación, había llegado finalmente. El ama de llaves tocó la puerta de caoba y la voz profunda de don Ricardo resonó desde el interior. «Adelante». Don Ricardo,
Estaba de pie junto a la ventana, observando la lluvia que comenzaba a caer sobre los jardines perfectamente podados. Y no se volteó cuando Elena entró, dejándola esperando en el centro de la alfombra persa, sintiendo el peso de su silencio. Doña Elvira me ha informado que usted ha estado pasando tiempo considerable con mi hijo, comenzó don Ricardo, su voz baja, controlada, infinitamente más aterradora que un grito. Sí, señor, él necesitaba... Y antes de que pudiera excusarse, el empresario la interrumpió. No le he pedido explicaciones, Elena, aún no. El silencio regresó, espeso y opresivo, hasta que don Ricardo finalmente se volteó, su rostro una máscara de dureza impenetrable. Mario Alberto tiene una competencia importante en 2 semanas. Su desempeño determinará si continúa en el colegio o si debo buscar alternativas menos prestigiosas. Y la amenaza, más allá del niño, se cernía ahora sobre ella. ¿Y qué sabe usted de educación, Elena? La pregunta era una trampa, una horca lista para ejecutarse. Porque si decía la verdad, revelaba su engaño, y si mentía, confirmaba su incapacidad para ayudar. Elena, sintiendo que no tenía nada que perder, decidió jugar su última carta, la carta de la verdad sin adornos. Sé lo suficiente, don Ricardo, para reconocer cuando un niño necesita un enfoque diferente, un idioma distinto, y su hijo no es tonto. Tiene una inteligencia visual y espacial muy desarrollada. Aprende viendo, dibujando, creando, y el sistema tradicional no está diseñado para cerebros como el suyo. La audacia de la empleada sorprendió a don Ricardo, quien entrecerró los ojos. ¿Y usted cree que puede proporcionarle ese enfoque, que puede lograr en 2 semanas lo que 5 tutores y un colegio no han logrado en años? Creo que ya lo estoy haciendo, don Ricardo, replicó Elena con una firmeza que no sabía que poseía. Sin mi autorización, sin mi permiso, rugió el empresario, y Elena, levantando la barbilla con una dignidad inquebrantable, se plantó. Sí, señor, sin su autorización, porque si se lo hubiera pedido, usted habría dicho que no. Y mientras tanto, su hijo seguiría creyendo que es un fracaso, cuando en realidad, don Ricardo, es un niño brillante, solo que diferente. El silencio que siguió a esa declaración fue tan denso que doña Elvira, que escuchaba desde el umbral, contuvo la respiración, esperando la explosión de ira que destrozaría a Elena. Pero don Ricardo, en un giro inesperado, solo miró a la empleada con una intensidad evaluadora, una mezcla de ira, curiosidad y una diminuta, casi imperceptible chispa de esperanza. Finalmente, el veredicto, la revuelta inesperada. Tiene 2 semanas, Elena. 2 semanas exactas para demostrar que su método funciona. Y el ultimátum se clavó en el pecho de la maestra. Si Mario Alberto obtiene un desempeño digno en esa competencia, reconoceré que usted tenía razón, pero si fracasa, y don Ricardo hizo una pausa cargada de significado, no solo será despedida, me aseguraré, personalmente, de que entienda el costo de sobrepasar sus límites y de jugar con las esperanzas de mi hijo. Elena sintió el peso de la amenaza, el riesgo total de su vida, pero también vio el destello de vulnerabilidad en el padre, un hombre que, bajo toda la armadura, deseaba con todo su ser que su hijo lo lograra y aceptó el desafío. Entendido, señor. Puede retirarse. Elena salió de la oficina con las piernas temblándole. Doña Elvira la siguió hasta el pasillo, susurrándole con desprecio. Es usted una tonta, Elena. Acaba de firmar su sentencia de muerte profesional. A lo que la maestra, sin detenerse, respondió con una sonrisa irónica y una determinación renovada. O acabo de salvar a un niño, doña Elvira, el tiempo lo dirá. En su habitación, Mario Alberto la esperaba ansioso. ¿Qué pasó, Elena? ¿Te van a despedir?
No, mi campeón, todavía no, respondió ella, tomándolo de los hombros. Pero ahora la presión es real. Tu padre sabe que te estoy ayudando y quiere resultados en 1700. El escenario nacional. Entonces, ¿ya no podemos seguir con las lecciones?, preguntó el niño, el terror a la soledad regresando, a lo que Elena replicó con una sonrisa desafiante. Al contrario, Mario Alberto, ahora podemos hacerlo oficialmente, sin escondernos, sin mentiras, con el permiso tácito del patrón. Solo que ahora el fracaso es una opción muy cara. Y si no puedo, si me bloqueo de nuevo, si no lo logro, susurró Mario Alberto, y Elena lo abrazó con fuerza, transmitiéndole toda su fe. Entonces, mi campeón, fallaremos juntos, pero al menos lo habremos intentado con todo lo que